Bueno, nos queda hoy último capítulo de Primero de Reyes, los versículos finales. Usted pensó que no, pero es así. Primero de Reyes, capítulo número 22. Vamos a estar a la altura del versículo 41. Vamos a ver rápido algo en la vida de Josafat. Y Ocasías lo vamos a mencionar solamente así rápido, pero hablaremos de él, si Dios quiere, cuando entremos en el segundo libro de Segunda de Reyes. Hablaremos de él con más detalle. Claro, antes de yo quiero pedir la oración también de pasar a Segunda de Reyes. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito acerca de la familia. Esto es viendo cómo va evolucionando nuestra asamblea, donde tenemos futuros matrimonios, embarazadas, paridas y criando. Entonces quisiéramos traer algunos pensamientos acerca de la familia desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Vamos a estar hablando de familia, iglesia y la gracia de Dios. Así que yo pido la oración desde ahora. Así que antes de que retomemos Reyes, vamos a estar hablando de algunas intervenciones acerca de la familia. Hablaremos de la familia, matrimonio y algo de crianza. Reyes, Primero de Reyes, el capítulo número 22, es el versículo 41 en adelante que vamos a estar viendo en esta noche. Primero de Reyes, capítulo número 22, versículo 41. Usted busca su Biblia, lo coloca ahí y ahí estaremos en esta noche, Dios mediante. Primero de Reyes, el capítulo número 22, versículo 41, oramos. Y en el transcurso de la exposición vamos a ir viendo los versículos. Padre, gracias una vez más queremos darte en esta oportunidad. Así como cantábamos, ven, es hora de alabarle. Señor, estamos aquí respondiendo a esa invitación, la mejor invitación que se nos puede hacer en este mundo es ser invitados a adorarte, a alabarte. Señor, y estamos aquí reunidos en nombre de Jesucristo, alrededor de tu palabra, y queremos pedir tu bendición en estos momentos. La intervención de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, usando tu palabra, para edificarnos, para mover nuestros espíritus, para vivificarnos, para darnos el ánimo que necesitamos para seguir en este conflicto, en esta batalla espiritual en la cual representamos tu reino. Gracias por tu misericordia. Guíanos y por Jesucristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. En los días de Josafat, que es de quien vamos a hablar en esta noche, año 850 más o menos antes del Señor Jesucristo, soplaban para Josafat tiempos difíciles, para Josafat y el reino del sur, tiempos difíciles. La corrupción moral amenazaba con corromper, con pervertir todo, con pervertir la familia, pervertir el Estado, pervertir también la religión. En el ámbito internacional, para Josafat, no era China ni Rusia ni Estados Unidos la amenaza. Para Josafat la amenaza era el imperio asirio, que amenazaba en convertirse, levantarse como el imperio que iba a dominar toda la zona. Egipto no estaba tan fuerte para esos años en la región, pero Asiria sí se fortalecía. Y para el tiempo del profeta Jonás, Nínive, que va a ser la capital de Asiria para ese entonces, ya Asiria para ese tiempo habrá conquistado toda la zona. En nuestros días 2023, soplan en nuestra cálida República Dominicana vientos de campaña política. Nadie se haga la señal de la cruz. Las cosas parecen
haber cambiado, o no parecen haber cambiado tanto desde Josafat hasta nosotros, hasta nuestros días, a pesar de haber pasado ya unos 2870 años. Algo común tanto para Josafat como para los políticos de nuestros días, sean del PLD, PRSC, PRM, FP, es el intento de hacer pensar o de hacer que las personas sigan creyendo en algún proyecto político. El gran desafío, tanto para Josafat en su tiempo como también lo es para los políticos de nuestros días, es despertar esperanza. Despertar esperanza ante una sociedad que parece ya no creer en nada ni en nadie. Una sociedad que solo busca su propio bien y que sea inmediato. Hoy día tenemos gente que le pide paciencia a Dios, pero dame la hora, hazme el favor. Ya no hay ideales, ni sueños, ni discurso. Solo existe lo que me puedo beber ahora y lo que me puedo comer ahora mismo. Vivimos bajo la tiranía de la pasión en nuestros días. Se repite en nuestros días la misma filosofía del tiempo de Isaías, cuando había hombres que decían en los días del profeta: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero uno de los creadores de la música, del entretenimiento de nuestros días, lo dice así: a beber, porque el mundo se va a acabar. En esto de despertar esperanza, hermanos, hay que reconocer que Josafat le llevaba un poquito de ventaja a los políticos de nuestros días. En esta sociedad donde el que más ofrezca es el más virtuoso, por lo que hace del transfugismo una necesidad. Porque el que más ofrece es el que más virtud tiene, y sabemos que tanto los votados como los votantes en el fondo son de una misma naturaleza en la mayoría de los casos. La ventaja de Josafat sobre los políticos de nuestros días es que Josafat no iba a una elección para ser rey, porque Josafat dependía de una dinastía. Josafat era descendiente de David. El narrador bíblico toma otra vez los reyes del sur. Desde el capítulo número 16 solamente había hablado de los reyes del norte, que son todos malos, conocidos como los reyes de Israel. Con Josafat retoma de nuevo a los reyes del sur, los reyes de Judá, de donde provenía la dinastía de David y de donde estaba la promesa de que iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador del mundo. Josafat era la lámpara que alumbraba la esperanza después de haber pasado unos días tan oscuros, o una narración tan oscura como el capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 también en su primera parte. Ahora vemos otra vez la luz, algo de luz en un descendiente de David. Josafat era rey, su posición no dependía de una elección, su posición no dependía de poner vallas para voten por Josafat. Josafat era rey porque le tocaba por su dinastía, porque era descendiente de David. Josafat era rey también en el sur, donde estaba el templo de Dios. Así que tiene una ventaja política y tiene también una ventaja religiosa. En ese templo debía de ser adorado Dios de manera exclusiva. Los proyectos políticos de nuestros días, de nuestros candidatos, no tienen que ver con una dinastía, ni tienen que ver con el señalamiento de la pureza moral y la pureza de la adoración. Los temas de nuestros políticos en nuestro día para convencer a la gente tienen que ver con la canasta familiar, los plátanos, el arroz, el pollo está caro, hasta los limones están caros. Ya bajaron, creo. Ya bajaron algo. A 3 pesos están, hermano, pero un limón costaba 25 pesos no hace mucho. El que bebía jugo de limón con tostones era rico. Era rico, millonario. Pero esos son los temas: la delincuencia, la famosa lucha anticorrupción, la facturación de la energía eléctrica, la seguridad ciudadana. Esto es lo que se ve como inmediato y necesario.
Aunque nada, hermano, puede ser más inmediato y más necesario para nosotros que la fe en Jesucristo. Nada es más necesario y más inmediato que nosotros dirigir nuestra vida por la palabra de Dios. Pero eso no son temas de nuestros políticos. No sacaran los votos ni de su mamá si esos fueran sus temas. El proyecto político de Josafat era espiritual y moral. Tenía que ver con modelar y llevar a las personas a la adoración a Dios, y que esto era lo más significativo para la nación, que era lo más importante para la nación, concentrarse en el Dios eterno, concentrarse en el Dios de la eternidad. Josafat sabía que de ahí dependía que la ciudad, el pueblo, la nación preservara su posición. El norte estaba sentenciado por haber abandonado a Dios. Josafat sabía que lo único que podía darle estabilidad a la nación era la fortaleza espiritual, fortaleza que solamente venía en una relación correcta con Dios. En nuestros días a día de la política posmoderna, política posverdad, donde no hay verdad, y como no hay verdad, no hay discurso. Ya no hay discurso. Ya no hay una conciencia a la cual apelar, porque ya nuestra ciudadanía no conoce el término de conciencia, ni como individuo ni como colectividad. La política vacía para ciudadanos vacíos. La política sin discusión, sin carisma, sin inspiración, donde lo único absoluto es, dame lo mío, si no, no voy. Y lo saben tanto seguidos como seguidores. La política de nuestros días es lo que podríamos llamar la política del narcisismo para los narcisistas. Hay que reconocer que para los que piensan como Josafat, o sea, el intento de llevar a cabo una reforma en la que se apunta al espíritu humano, a que la gente use su mente, a que la gente se reforme y busque a Dios y piense en una moral basada en la palabra de Dios. Esta iniciativa es una iniciativa que tiene que comenzar con una gran convicción de que el futuro y el presente de una nación dependen de su relación con Dios. Josafat lo veía así. ¿Qué estrategia podría usarse políticamente para convencer a las personas de que crean en lo que se les está presentando como un punto de esperanza? Y si no creen, ¿cómo hacer que las personas vayan a votar aunque no crean en el proyecto político que se les está presentando? Aunque voten con incredulidad. ¿Cómo puede un político hacer para que las personas voten por él o por ella, aunque no crean en su proyecto político? Porque mucha gente dice, yo sé que no van a hacer nada, pero yo voy a votar. Si me vienen a buscar, me dan 500 pesos o 1000, voto más rápido. La mejor manera para lograr esto y despertar ese interés para ir que muchas veces usan nuestros políticos es el miedo. Ya que no logran inspirar la admiración y ya que no hay discurso, recurren al miedo. El miedo de que te atraquen saliendo de tu casa, que usted lo atraquen ahora llegando a la suya. El miedo de que te vas a morir de hambre porque no vas a poder comprar la comida. El miedo de que el calor no te va a dejar dormir porque te van a cortar la luz porque no la pudiste pagar. El miedo de que cuando tú vayas a la clínica no te van a aceptar el seguro. El miedo de una cosa y de la otra, el miedo. ¿Puede Josafat y los que quieren presentar a Dios seguir esta misma estrategia que siguen los políticos? ¿Es válido que nosotros hagamos lo mismo? Te vamos a hablar en esta noche de que si no crees en Dios te vas a ir al infierno y todo en la vida te va a salir mal y que el rayo te va a caer cerquitica. ¿Es válido hacer eso? El resultado de esto, sin negar que haya algo de verdad y que hay verdad con relación al infierno y otras cosas, es que podríamos tener personas buscando a Dios para establecer una relación con Dios basada precisamente en el temor, en el miedo, en el pánico, en vez del verdadero propósito por el cual Dios se ha revelado a la humanidad, por el cual Dios se ha dado a conocer. A diferencia de los políticos, Dios no está vendiendo un proyecto político. Dios se está dando Él mismo.
Los motivos de Dios no son alcanzar un puesto que Él no tiene. Los políticos andan detrás de un puesto que no tienen o quieren preservar un puesto que no tienen. Los motivos de Dios no es conseguir algo que Él no tiene. Los motivos de Dios es hacernos partícipes a nosotros de sus riquezas. Dios quiere hacernos partícipes a nosotros de lo que nosotros no tenemos y que Él tiene. Los políticos quieren alcanzar y mantener algo que ellos no pueden tener por sí mismos. Pero Dios quiere darse Él mismo a nosotros. Nuestra historia política, pasada, presente, nos muestra con honrosas excepciones, sabrá Dios cuáles son, que los políticos siempre quieren beneficiarse de la riqueza del pueblo. En la presentación de Cristo es al revés. Cristo quiere que nos beneficiemos de sus riquezas. Cristo quiere que nosotros tengamos sus riquezas. El gran mandamiento es: ama a Dios con todas tus fuerzas. Esta es la respuesta al hecho de que Dios nos ha amado primero. La verdadera motivación que debe de estar en nuestros corazones es reconocer que Dios es lo más hermoso del universo. ¿Existe el infierno? Sí. ¿Lo presenta la Sagrada Escritura? Sí. Pero yo no me imagino una persona en el cielo por toda la eternidad diciéndole a Dios, si un ángel le pregunta, ¿y qué tú estás aquí? ¿Qué tú haces aquí? Como dice uno de nuestros coritos, si un ángel me preguntara que cómo yo entré en el cielo. Y que usted le diga, no, yo tenía miedo que me cayera un rayo. Yo tenía miedo de que todas las cosas me salieran mal. Y usted en la eternidad, por los siglos de los siglos, bajo esa motivación. No, la respuesta debería ser, yo estoy aquí porque yo descubrí que lo más excelso en la historia humana es Dios. Que el único que merecía mi amor y mi entrega y todas mis fuerzas es Dios. Para Josafat, buscar a Dios no debía estar motivado por el hecho de que Asiria iba a barrer toda la zona, y Asiria lo iba a hacer. No debía estar motivado porque las cosas la política, todo iba a salir políticamente mal y todo iba a salir económicamente mal. Para Josafat, buscar a Dios tenía que ver con responder al amor de Dios. Que Dios había sacado a la nación de Egipto por amor. Que Dios lo había conducido por el desierto por amor. Que Dios lo había abierto el mar para ellos por amor, que Dios había enviado pan desde el cielo por amor, que Dios le había dado agua en el camino por amor, no porque ellos lo merecían, que Dios le había dado una tierra por amor, que Dios lo había llamado a su descendencia, en este caso al rey David, por amor, para que David fuese el rey por medio del cual iba a venir el Mesías. Todo eso está basado en la misericordia. ¿Y por qué usted ama a Dios? Porque Dios me amó primero. ¿Cómo se evidencia en el caso de Josafat este amor que era también al mismo tiempo la luz de la esperanza para la historia humana? La persona o una de las personas que era uno de los eslabones dentro de lo que iba a ser la cadena de la esperanza para que el Mesías llegara a este mundo. Nosotros vamos a ver en estos versículos, no son muchos versículos, la manera en que Josafat muestra su amor a Dios y cómo nosotros también podemos aprender de su vida. Lo primero que uno nota aquí, hermano, es que amar a Dios es un compromiso personal que no se deja influenciar por los malos ejemplos de aquellos que deciden no amar a Dios. Amar a Dios es un compromiso personal. Mire versículo número 1, versículo número 2 y 3, 43, perdón, versículo 41, 42 y 43. Dice la palabra de Dios: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, dice el texto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Aunque Josafat
tuvo un padre temeroso de Dios, porque Asa fue temeroso de Dios. No fue perfecto Asa, pero buscó a Dios. Lo que claramente fue importante aquí en la decisión de Josafat seguir a Dios estuvo el ejemplo de su padre, claramente, pero su padre murió. Josafat tenía la responsabilidad de decidir si iba a seguir a Dios o si iba a seguir el ejemplo de su padre o si no lo iba a seguir. Josafat tenía un vecino impío y se hizo amigo de esa familia. Note que dice el texto que fue rey en tiempo de Acab, versículo número 41. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Y usted sabe que Acab fue uno de los reyes más terribles. De hecho, podríamos ya ponerle así mismo, Acab el terrible, de tan malo que fue Acab. Dice el texto en el capítulo número de estos libros, de esos capítulos que vimos anteriormente, que nadie fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo delante de Jehová porque su esposa Jezabel lo incitaba. Así que Acab y Jezabel eran la pareja tempestad de la maldad en ese tiempo. Y Josafat, que se hizo amigo de ellos, y vamos a ver más adelante también que concertó un matrimonio de uno de sus hijos con una de las hijas de Acab y de Jezabel. Y lo que Acab y Jezabel traían en este mundo, hermano, eran pichones de demonio. Porque Atalía, así se llamaba, Atalía va a matar a todos sus hermanos más adelante. Pero no se preocupe que eso está en segunda de Reyes. Va a matar prácticamente a todos los descendientes de David y se va a salvar uno solo en tablita. Uno solo. Esa Atalía era precisamente hija de Acab y de Jezabel, que había sido casada con Joram. Bueno, luego lo veremos si Dios quiere cuando estemos en el segundo libro de Samuel. Pero Josafat tiene que tomar la decisión ante esta promoción del proyecto progresista de Acab y de Jezabel. Josafat tiene que tomar la decisión de honrar a Dios y mantener el proyecto de la adoración correcta en el sur. Josafat tomó esa decisión. El texto nos dice que Josafat comenzó a reinar en esos años iniciales de Acab, cuando Acab había comenzado su proyecto impío en el norte. Pero Josafat se mantuvo fiel a la adoración a Dios. Él tomó la decisión de seguir los pasos de su padre, de vivir para Dios, de buscar a Dios. A nosotros nos han tocado días muy difíciles, donde la moral, donde hablar de Cristo, donde hablar de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se está convirtiendo en el mayor crimen de la humanidad. Usted puede ser violador de niños, y si usted se percibe que usted se enamora de los niños, hay que darle un aplauso. Usted puede estar corrompido sexualmente, usted se puede autopercibir como un caballo. Y vi unos videos de una que parecía que pensaba que era un caballo y andaba corriendo y comiendo hierba y volando tanquecitos. Y está bien. Ahora, lo que usted no puede decir es: Jesucristo es Salvador. Usted es Osama Bin Laden, usted va a poner una bomba que usted está preso. Esa es la realidad en el tiempo en el que nos estamos dirigiendo. Y es en ese tiempo cuando nosotros tenemos que seguir afirmando: Jesucristo es Señor y Salvador. Josafat tomó esa decisión en tiempo a sí mismo, en tiempos oscuros, tiempos que les rodeaban, tiempos difíciles. Y nos damos cuenta que amar a Dios es tomar una decisión firme de seguir el camino correcto, aun cuando los que nos rodean estén promoviendo realidades contrarias. Ahora, en segundo lugar, amar a Dios no significa que una persona sea perfecta o que deba vivir como si fuera perfecto. Nos damos cuenta de eso con Acab. En la vida de Josafat encontramos grietas serias. Aunque esto no haga de Acab una mala persona. Como ya dijimos, Acab tuvo un corazón para Dios, buscó a Dios de corazón. Fue un hombre que amó a Dios, pero como todo ser humano era imperfecto, como es usted, como soy yo, como es cualquiera. Mire cómo dice el texto, y no presenta esto como algo positivo para Acab, sino como algo negativo. Terminando el versículo número 43, dice que los lugares altos, con todo esto, o sea, con que Josafat
de todo modo buscó a Dios, dice el texto, con todo esto en la mitad del versículo, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y dice el versículo 44, y Josafat hizo paz con el rey de Israel. De hecho, el narrador tiene como cierta repugnancia a decir, hizo la paz con Acab o con Ocasías. Y lo que le dice es, hizo la paz con el rey de Israel. Pero el escritor sabe cómo que se llamaba el rey de Israel. Pero prefirió decirle mejor con el rey de Israel, como quien dice, con ese impío. Es claro que la intención del narrador bíblico es mostrarnos que estas dos cosas eran negativas para acá, para Josafat. Los lugares altos eran lugares de adoración, probablemente siempre estaban en una colina o en una montaña, y eran heredados de la tierra de Canaán, eran usados para la práctica de cultos a dioses falsos. Ahora, cuando la nación de Israel entró en la tierra de Canaán y todavía no se había construido el templo, muchos de los israelitas también habían tomado estos santuarios para adorar a Jehová. O sea, se tomaban los santuarios para adorar a Dios. Recordamos eso en el capítulo número 3, que el principal altar en Gabaón, donde Dios se le apareció a Salomón, fue antes de que el templo fuera construido, porque ustedes recuerdan que el templo comienza a construir Salomón, capítulo número 5, 6 de este mismo libro, y 7, pero Dios se le aparece en el capítulo número 3, en el lugar alto de Gabaón. Entonces, antes del templo, esos lugares eran tolerados, aunque también se usaban para adorar dioses falsos y en algunos lugares también se adoraba a Dios. Había en algunas ocasiones mucha confusión, lo que se llama el sincretismo. El sincretismo es mezcla de creencias. Una vez construido el templo, los lugares altos quedaron prohibidos definitivamente, porque el templo era el lugar donde se adoraba de manera exclusiva a Jehová, a Dios. Entonces los cultos en los lugares altos quedaron prohibidos porque eran una mezcla, en los mejores casos, de falsedades con medias verdades, o eran lugares usados para el culto pagano. Definitivamente. Así que quedó prohibido porque traía confusión. Los lugares altos eran lugares de sincretismo y de adoración a dioses falsos. El punto es que la adoración tenía que ser en el templo y los lugares altos tenían que ser eliminados. Claramente, el narrador nos deja ver que esto fue un punto menos, un punto negativo en el reinado de Josafat, que no fue algo positivo. Y es importante, una vez que uno ha tomado la decisión de seguir a Dios, cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, usted debe de cortar con todo aquello que amenace esa relación. Usted debe cortar con todo aquello que amenace su fe y su estabilidad en Cristo. El Señor Jesucristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor Jesucristo, tenemos que tomar una decisión de seguirle con firmeza. Josafat tenía que tomar la decisión de eliminar esos lugares, erradicarlo por completo. ¿Qué posiblemente pasó? El narrador en Reyes está terminando esta sección sin darnos mucho son ni mucho ton. Él va rápido, pero no nos da mucha información. Si usted quiere encontrar más información de Josafat, usted tiene que irse al segundo libro de Crónicas. Si usted da un saltito conmigo allá, no vamos a leer todo lo que está ahí de Josafat. Si Dios quiere lo vamos a ver cuando vayamos en Crónicas. Vaya orando por eso. Algún día llegaremos. No se afane. En el capítulo número 20 de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el versículo número 33, nosotros encontramos una información que añade el escritor cuando dice, es lo mismo, pero hay algo que no dice en Reyes. Dice el texto aquí, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Esto es en Judá. Nosotros decíamos que en el sur las cosas estaban contaminadas, pero esto es en el sur, donde está Josafat. O sea que la decisión que Josafat ha tomado
de honrar a Dios y de seguir a Dios es una decisión que va contra la influencia del sur, pero contra la influencia dentro de su misma nación, de su mismo pueblo en el reino del sur. Note que dice el texto ahí que la gente tenía el corazón torcido. Las personas no habían enderezado su corazón para seguir a Dios. Así que probablemente la decisión de Josafat de no seguir persiguiendo los lugares altos fue una decisión política populista. ¿Cómo así? La gente estaba tan entregada a eso que Josafat dijo, si yo le quito eso me van a picar como una cebolla. Eso ya hay que dejarlo así. Dejen eso así ya. Él y su familia ciertamente temían a Dios, pero aquí dice el texto, era el pueblo. El pueblo estaba conectado con los lugares altos. El pueblo no estaba entendiendo lo que Josafat estaba haciendo. Lo que nos muestra era que el cancel de la adoración falsa, de la idolatría, del rechazo a Dios, ya estaba dentro del sur. Y dice el texto ahí, no lo pudo quitar Josafat porque el pueblo tenía el corazón torcido. No estaban adorando a Dios de manera correcta. Josafat no pudo con eso. Y Josafat tuvo que tirar la toalla. Porque el pueblo no había enderezado su corazón para buscar a Dios. No pudo. Ahora, otro punto negativo, volviendo al libro de Reyes, es que Josafat hizo la paz con la casa de Israel, con el rey de Israel. Te ve versículo número 44, capítulo 22, versículo 44, el primero de Reyes dice, y Josafat hizo paz con el rey de Israel. ¿Qué hay de malo en eso? Mire algo, desde que el reino se dividió, estamos hablando más o menos del año 950 antes del Señor Jesucristo, el reino se divide, el reino de Israel se divide en el reino del norte, el reino del sur. Todos los reyes del norte fueron impíos, solo algunos reyes del sur fueron buenos, entre los que está Josafat. Ninguno de los reyes habían hecho la paz, siempre se mantenían peleando. Tenían que llevar más o menos unos 100 y algo de años peleando. El primer rey que hace la paz con el rey del norte es Josafat. Pero el abuelo de Josafat peleó contra el norte. Y el papá de Josafat, Asa, también peleó contra el norte. El primero que hace la paz es Josafat. Y ese señalamiento de que hizo la paz con el rey de Israel se le toma como algo negativo. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Porque la palabra de Dios es amante de que nosotros tengamos paz con todas las personas. Déjeme decirle algo. En las Sagradas Escrituras, la paz no es a cualquier precio. No siempre la paz es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser? Sí. Usted no puede estar en paz con aquello que Dios está en guerra. O sea, Dios no lo puede mandar a usted a que esté en paz con lo que Él ya le declaró la guerra. Dios le había declarado la guerra a Acab y a su casa. Acá es el mismo tiempo de Elías. Usted recuerda a Elías, ¿verdad? No se le ha olvidado a Elías porque estamos ahí mismo todavía. Todavía el Señor no se ha llevado a Elías, se lo va a llevar en el capítulo 2 de Segunda de Reyes y no hemos visto ese capítulo todavía. Entonces, significa que también Josafat fue en alguna medida contemporáneo también de Elías. Ahora, Josafat no podía ser más hombre de Dios que Elías. Y usted sabe que Elías no se bebía un café con Josafat. Elías y Josafat no se comían juntos un yaniqueque. No, cuando Acab encontraba a Elías, usted sabe lo que le decía: me encontraste, enemigo mío. Era enemigo que le decía. Claro, no era porque Elías quería ser enemigo de Acab. Es que Elías le decía: tú y Jezabel han torcido a la nación. Nosotros no podemos ser amigos. Ahora Josafat se hizo amigo de Acab. Entonces nosotros no podemos tener paz con aquello que Dios le ha declarado la guerra. Usted no puede estar en paz con la idolatría y con el que la promueve. Eso es lo que Dios estaba presentándole. Ahora, usted sabe por el capítulo aquí mismo, número 22, que Josafat fue a ayudar a una guerra a Acab.
Y el libro de Reyes no nos da ese dato, pero nos lo da Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, el capítulo número 19, si usted va conmigo allá, los muchachos nos ayudan en la proyección. Segundo de Crónicas, el capítulo número 19. Hay más datos en Segunda de Crónicas acerca de Acab que lo que aparece en Reyes. Entonces, cuando Acab muere en el campo de batalla y Josafat también se salva en tablita y sale del campo de batalla, cuando él regresa a Judá, mire lo que nos dice el capítulo número 19 del segundo libro de Crónicas. Dice el texto: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. O sea, volvió sin herida, volvió sin que lo mataran, volvió en paz. Y le salió al encuentro el vidente Jehú. Vidente es un profeta. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y le dijo al rey Josafat: al impío das ayuda. Al impío das ayuda y amas a los que me aborrecen y a los que aborrecen a Jehová. Usted ve las dos preguntas, no son fáciles de responder. Al impío das ayuda para que el impío lleve a cabo su proyecto de impiedad. Y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Usted ve, no solamente el narrador bíblico se lo está contando como un punto menos. Él está diciendo, es que delante de Dios, el tú haberte hecho amigo de Acab, es un punto menos. Y mire ahora el texto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. El hecho de que tú colocara tu corazón para buscar a Dios hace que Dios se aguante en la pecosá que Él quería darte por tú estar ayudando a Acab. Dice el texto, pero Dios se dio cuenta de que tú tienes un corazón que se ha dispuesto a buscarle. Y probablemente aquí Josafat cayó en su buena fe en esta trampa, precisamente también que le había puesto el rey de Israel. En ocasión, hermanos, nosotros por nuestra fe, por nuestra decisión, y a los amigos que están aquí también se lo decimos, seguir a Cristo no siempre trae paz. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usted toma la decisión de creer en Cristo, tiene oposición desde el mismo seno de su familia, oposición de una sociedad que no va a entender esa decisión, oposición en las huestes espirituales. Cristo dijo, no vine a traer paz, sino espada. En ese sentido, ¿en cuál sentido? En que creer en Él nos coloca del lado de la luz y necesariamente vamos a tener conflicto con las tinieblas. No hay otra. Ahora la palabra de Dios nos dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todo el mundo. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Pero eso es otra cosa. Eso tiene que ver con la proclamación de la verdad y con la proclamación del mensaje reconciliador con Dios. Pero ante las personas que están decididas a promover la maldad y arrastrarlo a usted a la maldad, usted tiene que colocarse del lado de la luz. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josafat. Tú apoyas a los impíos que están promoviendo proyectos contrarios a Dios y los amas a los que aborrecen a Dios. Usted ve, ellos aborrecían a Dios. Ahora, eso eran grietas en la vida de Josafat, claramente. Si Dios nos analizara a cada uno de nosotros, encontraría muchísimas grietas. No, grietas va a ponerle un chin de cemento blanco, masilla, no, eso hay que desbaratarlo y echarlo de nuevo. Pero todos somos así. Pero la gracia de Dios trabaja con gente agrietada. La gracia de Dios trabaja con nosotros para reconstruirnos, para rehacernos, para reedificarnos. Y eso ahora es lo que notamos en los siguientes versos. Y nos damos cuenta. En primer lugar, nosotros decíamos que hay que tomar la decisión de amar a Dios. Ahora, esa decisión no significa que usted va a ser una persona perfecta. Ahora, amar a Dios también es oírle y seguir su palabra, evitando, hermano, la terquedad. Acab tenía grietas ciertamente, pero evitaba la terquedad, evitaba el ser terco. Cuando el profeta le habló, él entendió, y otra vez vamos a ver que él sigue entendiendo a los profetas o oyendo a los profetas. Mira aquí, acá tuvo una influencia, Josafat tuvo una influencia positiva, sin ser perfecto. O sea, podemos tener
en sentido general, en nuestra visión general de la vida, una influencia positiva, a pesar de ser personas agrietadas. Mire cómo dice el texto, versículo número 45, regresando primero de Reyes, capítulo 22, versículo 45, dice: los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritas en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Mire esto: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Sodomita es una palabra que viene ¿de dónde? De Sodoma. ¿Y qué se hacía en Sodoma? ¿Usted ve? Eso era en Judá, donde estaba el templo, donde estaba la descendencia de David, donde se adoraba a Dios. Estaba llena de sodomitas. Y en Sodoma lo que se hacía era que llegaban dos varones y salían todos los hombres a violarlo. Los estudiosos entienden que eran los Kadoshim, que es la palabra que se usa ahí, eran un grupo de hombres, también podían haber mujeres, dedicados a la prostitución sagrada. Y eso estaba en Judá, donde se adoraba a Dios. Eso significaba que era parte de la adoración. Usted ve a Acera era la esposa de Baal. En el texto de Crónica dice que Asa había quitado las imágenes de Acera. Las imágenes de Acera eran una especie de representación de madera, de árbol, en el que se simbolizaba que Baal fertilizaba la tierra y fertilizaba los árboles para que entonces pudiese haber producción. Y cuando los dioses no daban esa producción, había que estimularlo dramatizando precisamente ese proceso de fertilización. Y se usaban esas prostitutas y esos prostitutos sagrados para que ellos dramatizaran lo que hacían los dioses. Y si usted lo quiere más claro de ahí, vaya a mi casa que yo se lo aclaro. Pero eso es lo más claro que podemos decir por el momento. Dice el texto que lo barrió, terminó de sacarlos. Ese culto homosexual y lesbiano de su tiempo, dice, los barrió, terminó de sacarlo. Era un proyecto de reforma espiritual, de traer las personas otra vez a Dios. Eso fue positivo para acá. Pero dice más, para Josafat, perdón, dice más, versículo 47. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar del rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. ¿Por qué se habrán roto? Vamos a ver más adelante por qué. Entonces Ocasías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Jorán su hijo. La información es rápida porque, como decíamos ahorita, el escritor de Reyes nos está dando una narración sin son ni ton, sin decoraciones, datos generales. Y aquí nos dice que Josafat controló a Edom bien, y que Josafat tenía naves para ir a Tarsis. Probablemente estaba pensando imitar a su tatarabuelo Salomón, que había enviado a buscar oro a Tarsis y todo eso, quizá pensando en eso. Pero esa primera vez que esos barcos iban para Tarsis, este narrador no nos lo dice, pero vamos a dar un saltito otra vez a Segunda de Crónicas para que usted vea qué fue lo que pasó. En Segunda de Crónicas, dice el texto aquí, Segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo número 35 y 37, Segundo de Crónicas. El texto nos dice que los barcos de Josafat se rompieron. Y los barcos no pudieron ir a Ofir a buscar oro. Para allá, eran barcos con un modelo, un diseño, barcos de Tarsis. Y no pudieron ir a buscar el oro. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el capítulo número 20, versículo número 35 de Segundo de Crónicas, nosotros tenemos un dato.
Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocasías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Ocasías era hijo de Acab. Versículo número 36. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber, en ese puerto. Ahí están las naves. Acab en Josafat en su yugo desigual con Ocasías, uno que ama a Dios, el otro que odia a Dios. Y dice el versículo número 37, entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Meresa, profetizó contra Josafat, o sea, no contra Ocasías. Predicó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía, por cuanto te ha hecho amigo de Ocasías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Usted sabe quién fue que rompió los barcos? Dios dijo, eso lo voy a romper, a que sea Titán y lo voy a hundir. Dios le hundió los barcos a Josafat, no a Ocasías. Porque Dios estaba enseñándole a Josafat para que aprendiera lo que ya él le había dicho a través de Ehú, hijo de Anani. No te quiero más en compañía con los impíos, en este yugo desigual con los incrédulos. Josafat no había aprendido la lección. Pero cuando nosotros regresamos a Reyes, parece que Ocasías le propuso por segunda vez a Josafat que volvieran a hacer los barcos. ¿Y saben lo que le dijo Josafat? Vete solo que yo no voy. Dice el texto, y Josafat no quiso. Eso es amar a Dios. Amar a Dios no es ser perfecto. Amar a Dios es hacerle caso a Dios cuando Dios le hable a usted. Cuando Dios diga, mi hijo, párate ahí y coge para otro lado. Dios tuvo que decírselo 2 veces a Josafat. Pero Josafat llegó el momento que lo entendió. Y dijo, no más, no más, no más juntilla con la casa de Acab. Ya había cometido muchos errores. Ya había casado uno de los hijos de él con una de las hijas de Acab. Ya eso es, a palo dado ni Dios lo quita, dice el refrán, no la Sagrada Escritura, sino el refrán popular. Pero entendió que había cometido errores y se apartó de ese mal camino. ¿Cómo termina Reyes? Reyes termina con una nota, primero de Reyes, aunque nosotros sabemos que los libros de primero y segunda de Reyes no tenían división cuando se escribieron por primera vez, o sea, cuando se escribieron en el hebreo original, pero la división se hizo más o menos para que tuviesen la misma cantidad de capítulos, así que la división es arbitraria. Pero Primero de Reyes termina con una nota bastante negativa, muy fea. Termina con Ocasías. Mire cómo dice el texto. Primero de Reyes, capítulo número 22, versículo 51. Dice, Ocasías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Primer rey que se dice que anduvo en el camino de su madre. Mire si era buena. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Así termina ese libro. Y uno se queda sin aire. Porque eso, ¿de qué es lo último que nos vamos a recordar de Primera de Reyes? De eso, de un rey que adoraba a Baal. ¿Y la esperanza dónde está? ¿Y la luz dónde está? Más adelante, años después, va a venir un rey, van a venir otros reyes, va a venir un profeta, el profeta Isaías, y con esto concluimos. En el capítulo número 9 dice cuál es la esperanza definitiva para la nación de Israel y para el mundo, para cada uno de nosotros. Isaías, el capítulo 9, una profecía mesiánica, capítulo número 9, versículo número 1. Isaías, el capítulo número 9, versículo número 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente: este rey que viene es un rey que va a traer luz, dice el texto, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tiniebla de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Este rey trae libertad. Mire versículo número 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Madián fue el ejército que fue vencido por Gedeón. Entonces lo que Dios está diciendo aquí, viene un rey que trae la libertad. Ahora note que este rey también trae paz verdadera y permanente. Mire cómo sigue diciendo versículo número 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Se acabó la guerra, se acabó el tumulto. Ahora note que este rey sigue trayendo paz. Dice el versículo número 6. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No la paz de Josafat con Acá, que era una paz que Dios dijo, no, esa paz yo no la quiero. Es la paz permanente que inunda el corazón, que inunda el mundo, cuando todos los enemigos de Dios serán sometidos. Porque dice el texto aquí que será llamado Dios fuerte. Viene con toda su fuerza para establecer esta paz. Ahora note que este rey trae un reino eterno que no va a pasar nunca. Versículo número 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso no es una campaña de que vote por mí. Ahí dice, el celo de Jehová de los ejércitos va a traer el triunfo de Jesucristo. Nadie lo detiene. Yo les recomiendo a usted que usted sea amigo de Dios y no enemigo de Dios. Usted no va a salir bien de ese pleito. La única manera es que nosotros nos reconciliemos con Dios. Y a los amigos que están aquí, nosotros le invitamos a reconciliarse con Dios en la persona de Jesucristo. Él dio su vida por su pecado, por su maldad, para que usted pueda hacer la paz con Dios. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Por más que dure, que usted y yo como humanos pensemos que no, que está durando mucho, pero cuando se establezca, ya no va más para atrás. Jamás tendrá fin. Por eso le invitamos a venir a los pies de Jesucristo en esta noche. Iglesia de Dios, por difíciles que sean las cosas, por descalabrada que se vea la historia bíblica con relación a los hombres, la historia de la Biblia no tiene que ver con los hombres. La historia de la Biblia es la historia de Dios. Y Dios siempre vence. Y en nuestro día, por difícil que estén las cosas y oscura que estén las cosas, Dios volverá a vencer. Volverá a vencer. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos hombres que tomaron la decisión de seguirte. Y aunque tú lo corregías y lo guiabas, y ellos cometían muchos errores, pero de todos modos tú seguiste obrando en sus vidas. Gracias te damos, porque también estos reyes nos recuerdan que solamente hay un rey perfecto, Jesucristo tu Hijo. El Mesías, al que tú dices, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Gracias te damos en esta noche. Continúanos edificando como pueblo tuyo y guiándonos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.